Dejan sin palabras, causan estupor, por supuesto, estas declaraciones. Bueno, para tratar de entender el perfil, cómo piensa una persona así, una persona que hace este tipo de declaraciones, pero sobre todo que comete este tipo de actos. Saludamos con mucho gusto y le agradecemos esta comunicación a la doctora Claudia Sotelo. Ella es directora del Centro de Estudios Psicológicos de la Infancia. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. Doctora, entendemos los espacios, las ausencias de poder por parte de las autoridades del Estado de México que permitieron a un feminicida realizar por lo menos 20 asesinatos, pero lo que no podemos entender y quisiéramos que usted nos ayudara es qué pasa por la mente de una persona que pues tortura, asesina, destaza a una mujer y los restos los traslada en una carreola y después hace este tipo de declaraciones. Pues mira, en realidad pareciera que nos quedamos fríos, ¿no? Al escuchar la frialdad y la falta de afectos con la que habla este señor, Juan Carlos, nos cuesta mucho trabajo entender cómo este sujeto en su perfil de personalidad tiene cero culpa. O sea, él habla como le daba la carne a mis perritas, ¿no? Y habla con tanta frialdad que no deja ver un poquito de culpa, un poquito de remordimiento, un poquito de afecto. Este afecto que normalmente nos despierta a nosotros de, bueno, ¿cómo es posible? Susto, claro, indignación, enojo, etcétera. Él cero, está aplanado de sus afectos. Claro, y doctora, pero supongo que usted ha leído un poco de esta historia de Ecatepec. ¿Qué podríamos decir de la infancia que vivió esta persona? Sobre todo porque pues es importante identificar estos focos rojos desde la niñez. Sí, una de las características de un asesino serial o de una personalidad como la de Juan Carlos es que un hecho del pasado es lo que va a destapar la conducta ahora. Él en su discurso y en su historia de vida habla de una madre que lo maltrataba, de una madre que no lo atendía, una madre que se dedicaba por ahí, incluso dice como algunas conductas de prostituta, ¿no? De prostitución, y que al dejarlo al cuidado de una persona, de otra mujer, que lo violaba y que le hacía sexo oral y lo hacía tener algunas conductas que como niño le resultaban bastante complicadas, ¿no? Entonces, esto es una de las características o de las experiencias de vida que tiene Juan Carlos, que lo hacen ahora y aquí querer vengarse de su madre, querer vengarse de esta mujer y de todas las mujeres, ¿no? O sea, sin poder diferenciar ya a su madre de todas las que ha matado y de todas las que incluso dices que si no me detienen voy a seguir matando a más, ¿no? Claro. Doctora, muy buenas noches, la saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Cómo identificar estos perfiles, a este tipo de personas? ¿Sienten algún remordimiento? No hay remordimiento, no hay culpa. Esta ausencia de afecto, de normas, de moral, ¿no? Es lo que les permite repetir una y otra vez y haberlo hecho por lo menos en 20 ocasiones sin remordimiento. O sea, operan como aplanados, operan como robots, operan como una máquina que tiene la finalidad de privar de la vida, pero no hay ningún afecto que muestre la culpa. Claro. ¿Cómo identificarlos? Mira, actúan sin afecto, son sujetos que quieren tener poder, que quieren tener control sobre todas las personas que están a su alrededor y en particular sobre estas mujeres, ¿no? No pueden diferenciar, como que lo que está destapando esto es una conducta del pasado, pero ellos no lo tienen claro. Claro. ¿Y estas atrocidades suelen cometerlas solos o en pareja, como en este caso Juan Carlos N. y pues su pareja Patricia N.? No siempre tienen que hacerlo en pareja, ¿no? En este caso de Juan Carlos, pues sí utiliza a esta mujer como cómplice, a esta mujer como una herramienta, ¿no? O sea, más allá de verla como su esposa, pues la veía como una cómplice que le facilitaba las cosas y que incluso era ella quien enganchaba a las mujeres, ¿no? Claro. O sea, como anzuelo. Claro. O sea, la esposa es el anzuelo y en ese sentido es que hacen una pareja y un equipo. O sea, tú las pescas y me las traes y la mujer con toda claridad, ¿no? Seguía estas instrucciones para que lo ejecutara. No necesariamente actúan siempre en parejas, en este caso sí.
Ok, doctora, por último, esto nos deja una lección a las autoridades, también a las autoridades del Estado de México, a identificar este tipo de perfiles, a realizar un tipo de previsión de salud mental. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que sí nos deja como la lección de, bueno, ¿y la policía dónde estaba? Porque Claro. en realidad este tipo de personas dejan pistas, van como acumulando detalles, pequeños o grandes, como para poder ser atrapados. Entonces, si la policía o alguna persona de supervisión, alguna autoridad hubiera sido más detallista, no hubiera sido más cuidadosa, seguramente que hubieran podido captar qué era lo que estaba pasando con esta persona, porque la mayoría de estas personalidades dejan pistas, dejan evidencias, como para ir teniendo prueba de todas las mujeres que han matado, de todas las personas que han asesinado, pruebas para sí mismos, pero que al mismo tiempo son pruebas para el otro. Claro, entonces, doctora, desde su punto de vista y desde su experiencia como especialista en estos temas, ¿considera que hubo un vacío por parte de las autoridades del Estado de México porque pues no era su segundo asesinato después de que lo capturaron? Era por lo menos estar relacionado con el asesinato de 20 mujeres. Claro, y que en realidad él repetía como la misma operación. Tampoco es una mente brillante, tampoco es una mente con una inteligencia muy elevada. Él era como muy rutinario y tenía siempre el mismo modo de operar, ¿no? Y el mismo modo de captar a las víctimas y de asesinarlas y de deshacerse de ellas, de los huesos, de la carne, etcétera, como lo relata él tan fríamente, de la misma manera. Claro. Doctora Claudia Sotelo, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ayudarnos a entender un poco, porque digo un poco, es bastante difícil entender un perfil así, pero le agradecemos muchísimo esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a ustedes, Diana y Lupita. Muy buenas noches.